En esta charla, tanto Andrea como yo hemos intentado resumir qué es para nosotros lo más importante a tener en cuenta cuando tenemos que restaurar un diente de manera directa o indirecta. Y yo me he centrado en la parte directa y mi compañero Andrea en la parte indirecta, intentando que todo el mundo se lleve a casa muchos tips y además ver casos clínicos para hacerlo más visual aún. Esta noche hemos hablado de indicaciones de restauraciones directas o indirectas, ya que son tratamientos muy frecuentes en las clínicas diarias, entonces hemos intentado dar pautas reales de cuándo decidir hacer un tipo de tratamiento con respecto a otro. Yo creo que estos eventos son magníficos, son un momento en el que podemos reunirnos entre colegas, buscar la excusa perfecta para estar aquí reunidos, ver cosas que en nuestro día a día no tenemos esa posibilidad de hacerlo, o si no tiene que ser en congresos, así que pienso que es ideal. Yo creo que aporta una formación continua, estar siempre al día a día, ya que los tratamientos, los protocolos van cambiando y creo que un formato como esto, que puede dar ese más para estar siempre en la actualidad y entonces saber cómo tratar a nuestros pacientes, yo creo que es la clave, es un programa que puede ser muy útil.